Muchas veces los católicos cometemos un error muy grave, especialmente en el mundo moderno, confundiendo la caridad con lo que hoy se conoce con el término de corrección política, ¿no? La corrección política es, como saben ustedes, un término que es una traducción al español de un concepto que tiene su origen en el inglés, especialmente en Estados Unidos, pero también en el mundo anglosajón, también en Inglaterra, por ejemplo, pero especialmente Estados Unidos y Canadá. Political correction, el término en inglés, significa utilizar términos que no resulten supuestamente ofensivos. Y de esta forma, por ejemplo, para referirse a las personas de raza negra en Estados Unidos, se utiliza el término African American, o sea, africano-americano, cuando encuesta tras encuesta demuestra que los afroamericanos norteamericanos no tendrían ningún problema con que los llamen black, o sea, negros, no tendrían absolutamente ningún problema, no. Algo parecido sucede con los famosos Native Americans, o sea, nativo americanos, para referirse a los que se llaman indios, y ellos no tienen ningún problema en que sean llamados indios, aunque claro, aquí hay un problema adicional de imprecisión, porque como saben ustedes, el descubrimiento de América se creyó originalmente que que se había llegado a la India, al otro lado de la India, porque no se sabía que existía todo este continente. En consecuencia, llamarle indio a un nativo en nuestro continente es un poco impreciso, pero ya es una práctica común. En última instancia, lo importante es comprender que muchas veces se utilizan solamente eufemismos que tienen dos problemas. Número uno, utilizan terminología poco precisa, ¿no? Y número dos, en el fondo, creen que simplemente cambiando algunas cosas del lenguaje, eso va a cambiar la actitud. O sea, por ejemplo, va a cambiar el racismo, va a cambiar los prejuicios o van a cambiar la realidad. Y no es así. ¿Y esto por qué lo digo? Porque varias personas de México, donde, como saben ustedes, en el DF se ha legalizado el mal llamado matrimonio homosexual, lo que vamos a llamar homonomio, y lo mismo ha sucedido lamentablemente en Argentina. Hay personas que me comparten el hecho de las discusiones que se producen en algunas parroquias respecto a si es que deberían recibir la comunión personas homosexuales que se han, entre comillas, casado, es decir, nosotros sabemos que estarán casados ante la ley, ante la naturaleza, eso es imposible, ¿no? Porque es como casarse con un delfín, y no lo digo denigrantemente en el sentido de que alguien de ellos es un animal, sino que el objeto del matrimonio son el hombre y la mujer complementarios física, biológica, química, psicológica y espiritualmente, ¿no? Y esto no sucede entre dos hombres, entre dos mujeres. Entre dos hombres, entre dos mujeres existe amistad, existe relación paterna, materna, filial, paternal, de familia extendida, de amistad, de camaradería, de colegas, lo que quieran, pero no matrimonio, ¿no? Y una persona de las varias que me han consultado el tema me hablaba con particular preocupación respecto de la enorme cobardía, porque yo creo que ese es el tema de fondo, que existía en el consejo parroquial de la parroquia para referirse al tema, ¿no? No sabían cómo decir los hijos de dos homosexuales, de dos lesbianas, de dos homosexuales, ¿no? Estaban tratando de utilizar eufemismos y consideraban que hablar de la homosexualidad, número uno, y de la situación de pecado en la que se encontraban, número dos, era falto de caridad. Cuando en realidad la homosexualidad es un término técnico, significa personas que no tienen la característica heterosexual, es decir, la atracción natural hacia personas del sexo opuesto,
sino que son fundamentalmente personas con atracciones a personas del mismo sexo. De ahí, en vez de hetero, diferente en griego, homo, idéntico, ¿no? De ahí viene homogéneo, por ejemplo, la misma raíz de donde viene homosexual. Entonces, la realidad es muy sencilla, hermanos. En el futuro, si es que nosotros no logramos detener y revertir las uniones homosexuales legalizadas, que yo creo que es algo que no solamente podemos hacer, sino que debemos hacer, porque las consecuencias van a ser catastróficas. En algunos lugares, como ha sucedido en el DF, por ejemplo, o en Argentina, nos vamos a encontrar con problemas de este tipo. ¿Y qué es lo que ya ha pasado en algunos lugares en Estados Unidos, donde el mal llamado matrimonio homosexual, es decir, donde el homonomio es legal? Es que la iglesia se encuentra verdaderamente en una paradoja, ¿no? Les hablo, por ejemplo, de dos diócesis distintas en Estados Unidos. En una de ellas, unas lesbianas quisieron inscribir a sus hijas que son adoptadas, ¿no? Quisieron inscribirlas en un colegio católico. Aquí obviamente no estamos hablando aún del sacramento, pero estamos hablando de inscribirlas en un colegio católico. En el colegio católico se les explicó que es parte de la educación católica enseñar que la unión entre un hombre y una mujer es la única forma de matrimonio. Y en consecuencia, todas las enseñanzas morales, en términos de moral del amor, de las relaciones humanas y de la misma sexualidad, incluyendo la genitalidad, son enseñanzas que van a estar constantemente diciéndole al niño o a la niña: tus mamás, ¿no? Viven en una situación de pecado y están alejadas de la iglesia. En consecuencia, ¿por qué unas mujeres que realmente se preocupan por sus hijos pondrían a sus hijos en una situación así? En otra diócesis se llegó a la conclusión, o le dijeron a estas parejas, que los hijos iban a ser aceptados o admitidos en el colegio bajo condición de que entendieran que esa iba a ser la enseñanza católica, que iban a recibir la enseñanza católica. En este caso, las dos lesbianas señalaron que ellas iban a explicarle los problemas y las diferencias a sus propios hijos en el hogar. El colegio respondió: mira, en el hogar obviamente tú tienes el derecho de enseñarle lo que quieras, pero nosotros no podemos permitir que los niños regresen del hogar diciendo: lo que nos están enseñando en este colegio está mal, mis mamás dicen que la realidad es así. Es decir, no se puede crear en el colegio, en el aula, una contradicción, una colisión entre ambas realidades. Las mujeres aceptaron, dijeron: bueno, nosotros simplemente vamos a manejarlo explicándole, y en esta otra diócesis se terminó aceptando a estas parejas, a estos hijos de esta pareja lesbiana en el colegio. En esta primera diócesis, dos homosexuales mayores que han pasado por una situación de conversión personal y que nadie sabe, solamente el mundo los conoce simplemente como un par de homosexuales que viven juntos y que tienen hijos adoptados, ¿no? Hablaron personalmente con el obispo y les dijeron: mira, nosotros estamos viviendo de acuerdo a la doctrina de la iglesia, no estamos teniendo relaciones homosexuales, somos ya relativamente mayores, nos acompañamos, pero queremos vivir como personas fieles. Y por eso es que queremos que nuestros hijos se eduquen en la fe católica, porque el hecho de que nosotros nos uniéramos en el pasado fue un error. Fue un error producto de nuestras inclinaciones, producto de nuestra homosexualidad, pero no creemos que eso está bien. Y en consecuencia, lo que les enseñen en el colegio, nosotros lo vamos a respaldar.
Y esta situación la conozco porque la conozco desde dentro. Esto nunca se hizo público. Lo conozco porque, por razones que desconozco, supongo que por amistad con el obispo, me consultaron esto y yo coincidí con lo que había dicho el comité pastoral, que es, en estas circunstancias podemos aceptarlo. El tema sacramental es todavía mucho más complejo, porque si es verdad que no es posible negarle el sacramento a un niño que desea recibirlo, o unos padres que traen para recibir el sacramento de vida, es muy importante entender en qué circunstancias esa persona va a ser traída, y en consecuencia el discernimiento último, y por eso la Iglesia no tiene una norma, y algunas diócesis podrán dar una norma. Un obispo puede decir, ya mira, vamos a aceptarlos en los sacramentos, otros pueden decir, no vamos a aceptarlos a los sacramentos, pero si no existe una norma, es una dificultad enorme que recae sobre el sacerdote y el diálogo que el sacerdote tenga con los responsables homosexuales de la criatura, que han adoptado a la criatura. Y digo responsables homosexuales porque no son padres ni madres de verdad, porque no existe esa relación. Salvo en algunas circunstancias que yo conozco donde una mujer tuvo su hija y luego dijo soy lesbiana, abandonó al esposo, se juntó con otra mujer. Esa criatura sí es hija de esa mujer, pero la otra mujer no es su otra mamá, es simplemente la compañera lesbiana de la mamá biológica de esta criatura. Entonces, la decisión solamente puede tomarse si es que existe un cierto nivel de garantía de que la criatura que va a recibir el sacramento va a poder vivirlo. Porque si a la criatura se le va a dar el don del bautismo, pero todo el resto de la existencia que va a tener esta criatura va a ser contraria al sacramento que ha recibido, y la enseñanza que se le va a dar es una enseñanza completamente contraria a la fe, a esta criatura se le está imponiendo una responsabilidad, la que asumen padres y padrinos, que la criatura más adelante no va a poder aceptar. Y si es que al sacerdote le cabe la certeza de que esa criatura no va a poder vivir su fe, ese sacerdote tiene el derecho y el deber moral de negarle el bautismo. Ojo, estoy hablando de esta situación concreta específica donde el sacerdote tiene garantía tras el diálogo con los homosexuales que son responsables de la criatura, que no van a recibir una formación en donde la verdad moral les sea enseñada, por más que reciban devociones, les vamos a dar estampitas, etc., pero no van a poder recibirlo, el sacerdote puede negarlo. Miren, hermanos, yo sé que esta solución resulta muy dura para muchos. Hay gente que dice que es terrible negar un sacramento. Sí, pero es peor darle a una persona la gracia de un sacramento que no va a poder cumplir y sobre la cual va a tener que dar cuenta ante Dios. Eso es peor. Y en consecuencia no nos dejemos llevar ni por la corrección política ni por las susceptibilidades, sino por la auténtica caridad. Y a veces la caridad toma, como lo dice San Pablo, como lo dice Santiago, como lo mostró el mismo Jesucristo, formas que pueden parecer externamente muy duras, pero que son siempre el mejor camino para el bien. Que tengas un buen día.